Si yo preguntara, ¿quién no tuvo miedo alguna vez en la vida? Estoy seguro que muchas manos, o quizás todas, se levantarían diciendo, sí, yo tuve miedo en algún momento de mi vida. Y a veces, muchas veces. Y a veces es un miedo crónico, porque que tengamos miedo de vez en cuando, bueno, a cualquiera le ocurre, por distintos motivos. Pero que vivamos con miedo ya es algo dañino, es algo crónico y eso no conviene. Cuando éramos niños seguramente que teníamos miedo a la oscuridad. ¿Recordar los días de tu niñez? ¿Qué niño no tiene miedo a la oscuridad? Es probable que alguno no le tenga miedo. Nos aterraba, nos daba mucho miedo quedarnos solos, quedarnos solos, a la oscuridad. Y a veces le pedíamos a nuestra madre que mantenga la luz encendida. Cuando éramos jóvenes teníamos miedo a los exámenes, si es que éramos estudiantes. Por más que estudiábamos bien, cada que íbamos a rendir un examen, algo de miedo había, en mayor o menor grado. O a no ser aceptado por los demás. Muchos jóvenes, bien apuestos, bien elegantes, y muchas chicas también, hablando con ellos, con ellas, hablando de su noviazgo, de su idóneo, dice, pero ¿será que alguien me va a querer? Miedo a que alguien no le acepte, no le quiera. Cuando éramos mayores, cuando nos hicimos grandes, seguimos teniendo miedo a muchas cosas, a la violencia. Especialmente en este tiempo hay miedo a la violencia, porque estamos en un tiempo peligroso, en un tiempo difícil. Tenemos miedo también al desempleo. ¿Cuánta gente está quedando sin trabajo? Y eso algunos lo toman con calma y otros es algo terrorífico. Tenemos miedo a la soledad. Cuando llegamos a la ancianidad seguimos teniendo miedo. Son tal vez otro tipo de miedo. Miedo a la enfermedad generalmente y en algunos casos miedo a la muerte. Como ya queda menos hilo en el carretel, como decimos en forma criolla, ¿no? Entonces algunos dicen, bueno, ya me queda cada vez menos años. Miedo, miedo, miedo. Una de las frases que Jesús más utilizó a sus discípulos es, no tengan miedo o no teman. Y les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Quiere decir que la fe puede ayudarnos a no tener miedo. Y nos preguntamos, ¿cómo entró el miedo en la humanidad? ¿Cómo? ¿Cuándo empezó el ser humano a ser miedoso? Por eso el tema de hoy es, ¿qué nos da miedo y cómo vencerlo? ¿Qué cosas nos dan miedo y cómo vencerlo? En primer lugar, vamos a ver algunas causas que producen miedo. Muchas. No las voy a mencionar a todos, ni hoy voy a terminar este estudio, sino que Dios mediante lo voy a continuar el próximo sábado. Pero hoy vamos a ver algunas causas que producen miedo. Uno, causa miedo una conciencia culpable. A veces uno no se da cuenta. Uno dice, a mí me tiene sin cuidado. Pero veamos, después que Adán y Eva pecaron, sintieron miedo. Después que pecaron. En Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Génesis 3, 8 al 10 dice, el hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Claramente, se sentía culpable, su conciencia lo acusaba. Él había desobedecido a Dios, su mujer había desobedecido a Dios, así que una conciencia culpable provoca miedo. Y a veces uno dice, ¿por qué tengo miedo? Y tal vez hay un sentimiento de culpa. ¿Por qué tuvieron miedo esta pareja? Porque tenían una conciencia culpable.
Habría que ver si en tu vida no hay algún sentimiento de culpabilidad, porque esto te puede estar provocando miedo. Y a lo mejor decís, ¿por qué tengo miedo? Y a lo mejor hay una conciencia culpable. 2, causa miedo la falta de confianza en Dios. La falta de confianza en Dios también causa miedo en el ser humano. En Génesis, capítulo 19, versículos 29 y 30. Génesis 19, 29 y 30 dice: cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura y asoló las ciudades donde Lot vivía, se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción. Pero Lot tuvo miedo. ¿De qué? De quedarse en Zoar. Así que salió de allí y se fue al monte, y allí se quedó a vivir en una cueva junto con sus 2 hijas. Tenemos otro caso que provoca miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque no confió en la protección de Dios. Y eso también nos ocurre a nosotros. Cuando nosotros no confiamos de todo corazón en Dios, tenemos miedo. Tenemos miedo a lo que nos va a pasar en un viaje, a pesar de haber orado. Tenemos miedo a lo que pueda ocurrir en la casa, que nos puedan asaltar. Miedo, miedo, miedo. Pero esto estamos viendo que es una falta de confianza en Dios. La fe, la confianza en Dios hace que el miedo se diluya, se vaya. Podemos dormir más tranquilos, confiadamente. 3, causan miedo los malos pensamientos. Y a veces uno puede tener el hábito de tener malos pensamientos. Y como ya es un hábito, ya se hizo un patrón mental, cada que estamos pensando mal, no nos damos cuenta. Y si eso es un hábito, de hecho que eso va a estar produciendo miedo. Pero a veces nos asociamos el miedo con los malos pensamientos. Te lo quiero mostrar. Génesis, capítulo 26, versículos 6 y 7. Génesis 26, 6 y 7 dice: y así Isaac se quedó a vivir en Gerar. Los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Y es que tuvo miedo de decir es mi mujer, al pensar que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Así que eso provoca miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque pensaba mal, suponía que lo matarían. Podríamos decir con otras palabras, los prejuicios. Y a veces uno puede ser prejuicioso sin darse cuenta. Y podemos tener una mente muy negativa y pensamos, ay, esto me va a salir mal, ay, esto no va a salir, esto, lo otro. Y entonces es una mentalidad pesimista, a veces llega a ser una mente fatalista, y eso uno lo puede tener y no nos damos cuenta. Pero cuando nosotros lo descubrimos, quizás esta noche lo estás descubriendo, quizás alguien diga, eso me pasa a mí. Yo quiero decirte, animarte a que tu patrón mental, tu forma de pensar puede cambiar. ¿Es fácil? No, no es fácil, porque hay que batallar con ese estilo de pensamiento. A mí me ha tocado también sufrir cuando nuestros nietos viajaban, estábamos pensando, ¿qué le pasará? ¿No tendrán un accidente? ¿No se enfermarán? Y un día dije, no, esto no puede seguir así porque me quita el sueño, me tensiona, me hace vivir angustiado. Y me di cuenta que era una falta de confianza en Dios. Oraba, pero no podía descansar en Dios. Entonces me puse firme, dije, Señor, yo no voy a seguir pensando así. Yo quiero que cambie mi mente. Y cada que me venía esa perturbación, esa preocupación, yo lo rechazaba en el nombre de Jesús y pedía que el Espíritu Santo me viniera a asistir a mi mente, a mis pensamientos. Y te puedo decir que he superado, el Señor me ayudó a superar esas crisis de mal pensamiento, pensamiento negativo. De vez en cuando quiere volver, es como algo que va y vuelve.
pero si uno ya lo dominó en el nombre del Señor, uno puede superar esos pensamientos pesimistas, pensamientos malos, y entonces también podemos superar el miedo, porque todo eso provoca miedo. 4. Causa miedo no conocer más a Dios. Porque si yo preguntara, ¿conocemos a Dios? Todos van a decir, si son creyentes, sí, yo conozco a Dios. Jesús dijo, el que me conoce a mí, conoce a Dios el Padre. Los discípulos le decían, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esta mañana estaba charlando con mis nietos y decíamos, pero acá hay que entender bien, porque a Jesús lo podían ver físicamente. Tenía su cuerpo, su parte física, pero no siempre fue así, porque toda la eternidad Jesús no tuvo cuerpo, era espíritu, vivió junto al Padre y al Espíritu Santo. Así que cuando Jesús dice, el que me ve a mí puede ver al Padre, no tenemos que pensar que el Padre tenga cuerpo, porque Jesús mismo hablando con la samaritana le dijo que Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Es decir, no postrado delante de ninguna imagen. Es un grave pecado, una idolatría, hacerse una imagen de todo lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra, en las aguas, en todo, y rendirle culto, porque Dios es un Dios espiritual. Él está en medio nuestro. Qué glorioso es saber que el Señor está con nosotros. Dijo, donde se reúnan 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Así que el Señor está con nosotros esta noche. Bueno, continuamente, las 24 horas. Pero ¿cuántos de nosotros nos sentimos solos? Dice, estoy solo, estoy solo. En realidad, si es un hijo de Dios, nunca está solo. Siempre está acompañado. Y tiene la mejor compañía, la presencia del Señor. El Espíritu Santo no solo que está a tu lado, vive dentro tuyo, vive dentro mío. Así que tenemos la mejor compañía y tomar conciencia de eso disipa el miedo, Así que causa miedo no conocer más a Dios, conocer más. Porque a veces uno puede leer la Biblia, tener un concepto de Dios teórico, pero nosotros lo conocemos más a Dios especialmente en las pruebas, en las dificultades. A veces nosotros vivimos un tiempo de bonanza, gracias a Dios. Yo quisiera vivir siempre en un tiempo de bonanza, de bienestar, pero sin querer y sin buscar me vienen pruebas difíciles. Y en esos momentos, si uno busca a Dios, es cuando uno más lo encuentra a Dios. Porque motivado por la prueba, tenemos 2 alternativas. O alejarnos de Dios, protestar contra Dios, o decirle, Señor, sácame de este pozo, sácame de esta situación. Y decir como el salmista, pacientemente esperé al Señor y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Escuchó mi voz, me hizo sacar, enderezó mis pasos, puso mis pies sobre peña, en un lugar seguro. Puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Salmo 40, los primeros 3 versículos y algo. Hermanos queridos, tenemos que aprender a conocer más a Dios. ¿Y cuándo son los momentos ideales para conocer a Dios? En los sufrimientos. Cuando todo va bien, generalmente los seres humanos no buscamos a Dios, pero cuando lo buscamos, lo encontramos. Dios mismo dice, me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Así que nunca vamos a poder llegar a conocer en toda la magnificencia de Dios, pero por lo menos crecer un poco más en conocerle, cuán amoroso es, cuán misericordioso, cuán fiel es, etcétera, etcétera. Así que causa miedo no conocer más a Dios. Y quiero mostrarte un ejemplo bíblico. Jacob, por ejemplo, huía de su casa. En la noche tuvo un sueño hermoso donde Dios le hizo grandes promesas. Lo protegería y un día lo haría volver. Vamos a leer en Génesis capítulo 28, versículos 16 y 17. Génesis 28, 16 y 17 dice,
Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Sintió miedo y dijo, qué terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. ¿Por qué tuvo miedo? Bueno, porque no conocía a Dios. Y muchos de nosotros tal vez tienen una idea muy equivocada de Dios, porque tal vez cuando fueron niños nos amenazaron, no hagas esto porque Dios te va a castigar, no hagas aquello porque Dios te va a castigar. Tal vez nunca nos dijeron Dios te ama profundamente, Dios te va a cuidar. Entonces nos quedó una idea tal vez de un Dios ogro, un Dios dictador, un Dios malo, un Dios justiciero. ¿Por qué tuvo miedo? Porque no conocía a Dios en una relación personal. ¿Cómo es nuestra relación personal con Dios? ¿Es profunda? ¿Es suave? En los momentos que buscamos a Dios, en nuestro tiempo de quietud, a solas con Dios, entonces podemos conocer mucho más a Dios. Si no lo buscamos, entonces vamos a tener un conocimiento de Dios bastante pobre. Pero también Dios se quiere mostrar a nosotros en cada oportunidad, cada día. Y los momentos de buscarlo mejor son los momentos difíciles, momentos de sufrimiento. Te recomiendo buscar a Dios en tu cuarto de oración. Dios te va a mostrar cuán grande y qué amoroso es. Vamos a ver en segundo lugar algunas actitudes que hacen vencer el miedo. Algunas actitudes que hacen vencer el miedo. 1. Hace vencer el miedo la confianza en lo que Dios promete. Algunos de nosotros podemos decir, yo creo en Dios, pero surge la pregunta, ¿le creemos a Dios lo que Él dice, lo que Él promete? Moisés le dijo al pueblo que Josué los haría cruzar el Jordán. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, Deuteronomio 31, 6 dice, esfuércense y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos. ¿De quiénes? De los enemigos. Porque contigo marcha el Señor tu Dios y Él no te dejará ni te desamparará. Y esa promesa para nosotros también, hermanos. ¡Qué hermosura! Dios nunca te va a abandonar. Si alguien abandona a alguien, somos nosotros que abandonamos a Dios. Pero Él quiere siempre estar con nosotros y está con nosotros. ¿Cómo vencer el miedo? Confiando plenamente en las promesas de Dios. No solamente conociendo las promesas, porque uno puede conocer las promesas de la Biblia, podemos aprender de memoria, pero eso no es suficiente. Tenemos que en la práctica aprender a confiar de todo corazón en Dios. 2. Hace vencer el miedo haciendo del Señor nuestra compañía. Hace vencer el miedo haciendo del Señor nuestra compañía. El Salmo 27, versículo 1. Salmo 27, 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Ahí notamos claramente, el que confía en Dios es una persona que no tiene miedo, vive tranquilo, tiene paz, pero el que no confía lo suficientemente en Dios, a todo le tiene miedo, a todo. ¿Cómo vencer el miedo? Haciendo del Señor nuestra luz, salvación y fortaleza. No solo sabiendo, sino haciendo de Él una realidad vivencial en nuestra vida. 3. Hacen vencer el miedo la confianza en el Señor y en su palabra. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, las promesas de Dios. Hacen vencer el miedo la confianza en el Señor y en su palabra. El Salmo 56, versículos 3 y 4. Salmo 56, versículos 3 y 4 dice, pero yo, cuando tengo miedo, confío en ti. Confío en ti, mi Dios, y alabo tu palabra. Confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Qué hermosura la palabra de este salmo. Si nosotros leyéramos estos versículos, los memorizáramos y los pondríamos en práctica, te puedo asegurar que vas a vivir libre de miedo.
porque el miedo es dañino, te causa malestar físico, orgánico, afecta la mente, afecta las emociones. En Proverbios capítulo 29 y versículo 25, Proverbios 29, 25 dice: el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor es exaltado. En este tiempo de inseguridad, el miedo a los hombres es una trampa para que vivas apesadumbrado, temeroso, y vivas mal, tensionado, pero el que confía en el Señor es exaltado. Dios lo honra porque él confía en Dios. ¿Cómo vencer el miedo? Confiando en Dios, el Señor, y alabando su palabra. 4. Hacen vencer el miedo el clamor al Señor y la confianza en Él. Hacen vencer el miedo el clamor al Señor. Cuando tenemos miedo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar, tenemos que entregarle el miedo y pedirle que Él nos infunda confianza, y la confianza en Él. En el Salmo 118, versículos 5 y 6, Salmo 118, 5 y 6, dice: en medio de la angustia clamé al Señor, y Él me respondió y me dio libertad. El Señor está conmigo. No tengo miedo de lo que de los simples mortales me puedan hacer. Lo leemos de nuevo. En medio de la angustia clamé al Señor, y Él me respondió y me dio libertad. El Señor está conmigo. No tengo miedo de los simples mortales, de lo que los simples mortales me puedan hacer. O sea que en este tiempo especialmente tenemos que cultivar una relación íntima con Dios. ¿Cómo? A través de su palabra, meditando, orando, pasando tiempo con Él a solas en mi cuarto de oración. Jesús dijo que si nos encerramos con Dios y hablamos con Dios, Dios que oye y ve en lo secreto nos recompensará en público. ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios a solas? De eso depende el éxito, la victoria, la bendición de llevar una vida victoriosa. Van a venir muchas dificultades a nuestra vida, pero quien pasa tiempo con Dios es un vencedor, un victorioso, es un triunfador. ¿Cómo vencer el miedo? Entonces, clamando al Señor, Él nos dará libertad y no tendremos miedo. Así que tenemos muchas cosas más que ver, pero lo vamos a dar en el segundo estudio, Dios mediante, el próximo sábado, para seguir viendo otras cosas que también producen miedo. Y también otra forma en que podemos superar los miedos. Por eso te animo a venir para seguir, porque a todos nos pasa que en algún momento de la vida tenemos miedo, que no nos va a alcanzar el dinero, que no vamos a poder comprar los medicamentos, que no vamos a poder pagar la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que salir adelante. La situación externa no va a cambiar, pero si nosotros cambiamos en nuestro interior, vamos a vivir de victoria en victoria, gozosos en medio de las dificultades. Se cuenta que estaba ardiendo una casa. Todos se habían salvado excepto un niño en el segundo piso, en medio del incendio. La escalera ardía en llamas, había mucho humo, no se podía ver por el humo que había. La única forma de salvarse era arrojarse por una ventana. Pero pedirle a un niño que se arroje de una ventana tan alta no era cosa fácil. ¡Papá! ¿Cómo escaparé? Gritaba el niño. ¿Qué haré acá? Aquí estoy, gritaba el padre. Arrójate y te recibiré en mis brazos. Tírate, Carlito, yo te recibiré. El niño salió por la ventana, pero allí quedó paralizado al ver que el suelo estaba bastante distante. Tenía mucho miedo porque la ventana estaba muy alta. ¡Suéltate! ¡Déjate caer! Gritaba el padre. Quería convencerlo que él se arrojara. No puedo verte, papá, no puedo verte. Pero yo sí te veo. Aquí estoy. Ten confianza. Suéltate, que yo te salvaré. Pero es que tengo mucho miedo, papá, tengo mucho miedo.
Suéltate, tírate, gritaban otras voces que estaban contemplando la escena. Tu padre te recibirá con toda seguridad, no tengas miedo. Acordándose de la fuerza y del amor de su padre, el niño recobró la confianza y se arrojó al vacío. Al instante estaba a salvo en los brazos de su padre. Por un acto de confianza. El miedo le impedía arrojarse. La confianza hizo que se arrojara y se salvara de una muerte segura. Ese niño nos representa a cada uno de nosotros en momentos difíciles. Tenemos miedo. Y Dios dice, arrójate en mis brazos. Es que ¿cómo salgo? Y vos no podés salir, pero Dios te va a sacar. Ese Padre representa a Dios, que nos pide que nos arrojemos a sus brazos para librarnos de todo peligro. Arrojémonos a sus brazos y venceremos todo nuestro miedo. Que el Señor nos ayude a confiar en Dios y a vivir sin miedo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te habló y me habló.